información en Internet. Dice, el gobierno de Israel aprobó el presupuesto para llevar a 1.300 judíos etíopes a Israel. Entiéndame esto, son judíos cholitos, negritos, son judíos que por 2000 años su gen estaba en Etiopía. Entonces, para ellos, su tez y todo eso se perdió. Pero ¿qué es lo que no se perdió? Se les comprobó a ellos su gen judío y volvieron a la tierra de Israel, el pueblo judío. A ellos los chequean mucho, ahí los vemos nosotros. Ellos son uno de los últimos grupos que han llegado cantidad de grupos de judíos a Israel. Dice, la población de Israel ha crecido un 2.2% desde el día de la independencia del año pasado. Dice, nacieron aproximadamente 195.000 bebés y 36.000 llegaron como inmigrantes, 36.000 dice aproximadamente. Bueno, sigue la noticia ahí, te la puede ver en el establecimiento del Estado de Israel. En el año 1948 la población era alrededor de 806.000. 78 años más tarde, en el Yom HaSabaut, día de la independencia del 2016, la población de Israel es de aproximadamente 8.522.000. O sea, aumentó, hermano, 7 millones y algo en todos estos últimos años. Pero ahora estos últimos años, digamos, hablemos de 5 o 7 últimos años, ha aumentado casi 10 millones de personas, hermano, en Israel, casi lo que es nuestra nación. Nosotros somos 17 millones de personas, más de la mitad de nuestro país. Dice también, aquí hay una noticia, quiero mostrársela un poquitito. Dice el rabino judaico, esto está también en un diario, rabino jasídico dice, judíos abandonen, dice, hace el llamado. Él es un rabino muy importante en Israel, conocido, importante, su palabra tiene mucho peso a lo que él diga y lo que le diga a los judíos de todo el mundo, él. Y él está diciendo, judíos, está haciendo un llamado, esta noticia no salió hace mucho tiempo atrás, judíos abandonen, dice, abandonen América del Sur, abandonen los Estados Unidos y Europa lo antes posible por la guerra que se avecina. Eso es lo que le está diciendo, usted lo puede ver ahí en la noticia y leer sobre esta noticia. Eso es el llamado que está haciendo este rabino judío. En el diario nuevamente Estado de Israel vuelve a aparecer una noticia, judíos de Uganda, dice ahora, otros cholitos que obtienen el reconocimiento oficial para hacer alea a Israel, dice la comunidad Abba Yudaya de Uganda. Decían, no es judía la halaya, ley judía significa eso, que no estaban dentro de la ley por su gen, ya que convirtieron a principios de la década del 2000 bajo los auspicios del movimiento conservador norteamericano que no sigue la ley judía. Pero pasó algo increíble con estos cholitos, si usted lee toda la noticia, ellos que traían y conservaban su identificación judía por cientos y cientos de años, entonces no se habían dado cuenta que ellos siempre habían estado. Si hay algo que el pueblo judío cuida, hermano, es su árbol de vida. Por eso que la Biblia habla mucho de árbol. ¿Se acuerdan cuando pasamos el tema del árbol aquí? Le expliqué un poquitito lo que era el árbol. Una genealogía. Una rama significa algo. Y eso es lo que hicieron ellos. Y debido a eso se hizo una gran investigación. De ellos sobre su gen. Y hoy día se ha comprobado nuevamente que son judíos y vuelven también ellos a la tierra de Israel, hermano. También en el diario Jai 96.3 dice fragancias. Hay una noticia ahí, una investigación que reveló que existe una ligazón genética entre la comunidad de judíos de la India, Benei Israel, y los del Medio Oriente. También se hizo la investigación que se hace ellos por la información genética que ellos llevan. Y el estudio fue publicado en la revista científica PLOS ONE, afirma que este grupo se originó en una de las comunidades judías en el Oriente Medio. Ellos, hermanos, conforme a este título que usted puede leer en la noticia, ellos son de la India. Y también se generó este estudio, los judíos están pidiendo que se confirme su información genética como judío de todo el mundo, hermano. Hace poquito partieron, no recuerdo cuánto, como casi 1000 judíos de acá de Brasil también hacia Israel, y están partiendo de aquí a América muchos judíos que se están
recogiendo hacia Israel, pero esto ya está en masa recogiéndose hacia Israel. Traje algunas noticias así por tratar de confirmarle la profecía bíblica. También este mismo diario que acabamos de leer de Fragancias Canon, Panorama Mundial, dice, en Yemen, judíos que se negaron a viajar a Israel, ahora quieren hacerlo, dice. Los 67 judíos de Yemen que se negaron a viajar en secreto a Israel junto a otros 19 miembros de la comunidad la semana pasada en un escape organizado por la agencia judía, ahora están teniendo segundos pensamientos al respecto y quieren abandonar su país natal, donde ellos nacieron. Pero ellos, su gente, del estudio que se hizo de ellos son judíos. Habían partido del otro grupo, pero ellos se quisieron quedar y ahora en las últimas noticias que sale, ellos toman la decisión de salir por el llamado. Se fijó que yo le entregué recién una noticia de un rabino judío que está haciendo un llamado. Ellos son muy fieles a sus profecías, hermano. Y cuando un maestro les dice algo, oiga, ellos parten corriendo. Y ahora ellos se levantan y dicen, no, tenemos que estar allá, en nuestro pueblo. Aunque acá era el pueblo natal, Yemen, Rusia, pero ahora ellos quieren llegar a Israel. Eso es lo que está pasando, se le está moviendo el corazón al pueblo judío, hermano. El diario Hayton Gadal dice, el gobierno israelí aprobó el presupuesto para llevar a 1.300 judíos etíopes, otros más, a Israel. En las investigaciones que se han hecho, siguen llevando judíos a Israel. De América Latina, América del Sur, América del Norte han salido muchos judíos también hacia Israel. ¿Qué significa esto, hermanitos lindos? Que nosotros estamos viviendo un espanto, que es lo que están diciendo algunos cientistas, que les está espantando esto que están haciendo los judíos, porque no lo habían hecho durante años. Cuando, oiga, si yo veo que ese país tiene más problemas, ¿me voy a ir a meter allá? No me voy a ir a meter allá. ¿Ah? Sino que, déjame prenderlas de adelante nomás para que lean bien la Biblia, porque vamos a ver varias citas bíblicas. Si hay problemas allá en ese país, en Israel, si no me fui antes, escúcheme bien, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué la gente quiere allegarse a Israel, los judíos? Siendo que si yo no me fui a meter a Israel antes, cuando Israel estaba, hermano, en una cúspide de economías y de prosperidad, y no me quise ir, ¿por qué me quiero ir hoy día si está lleno de problemas? Esa es la pregunta que yo a veces orando al Señor me hago, porque Israel tiene muchos problemas que los vamos a ir viendo en las profecías bíblicas que vamos a seguir analizando los días martes. Hermano, yo no me iría, humanamente no me iría, pero la palabra del Señor a nosotros nos enseña que Dios confeccionó a este pueblo, lo hizo, le hizo un gen. ¿Y sabe qué? Dentro del corazón del pueblo judío, muchos de ellos yo creo que a lo mejor ni logran verlo, pero Dios se está moviendo en ellos, porque Dios le dice en la profecía bíblica, yo estaré en el corazón de ellos, le dice. Entonces dije, Señor, por eso antes no se fueron, porque antes había buena economía, Israel estaba súper bien, que ahí es cuando deberían haberse ido. Hoy día Israel tiene muchos problemas, y resulta que ahora todos se quieren ir. ¿Por qué me voy a querer ir yo a un país que tiene más problemas que no sé qué? Mejor me quedo donde estoy y donde ya me he formado mi familia. Pero prefiero irme yo posiblemente a sufrir allá a ese pueblo, a empezar una nueva vida, a ver si voy a lograr tener algún lugar en donde viva con mi familia. Pero sabe, al judío no le está importando si va a llegar a un lugar, allí si le van a dar o qué es lo que van a hacer. Al judío lo que le importa ahora es llegar a su tierra. ¿Quién colocó eso entonces en estos tiempos tan difíciles? Yo siempre he dicho, si usted se da cuenta en todas las capacidades que Dios usó a su pueblo o a sus líderes, siempre los dejó en la pitilla primero, por decir algo. Uno de los más relevantes es Gedeón, el otro es Josué. Cuando pilla a Josué, 0. Y Josué lo que hace es ponerse a interceder por el pueblo de Israel, tradicionalismo judío. Y Dios le dice, levántate, ¿se acuerda que lo leímos el domingo? Ponte en pie, le dice. Ya no sigáis así. Entonces, aquí, hermano, está pasando algo en el corazón de esta gente. ¿Por qué están volviendo
¿Por qué se le volvió la Catalina hacia el Medio Oriente de una forma tan increíble? Siendo que es cuando menos yo pensaría en irme para allá. Porque vamos a ver más adelante las profecías bíblicas que se le vienen a Israel y lo que está pasando hoy día en Israel, que está anotado en la Biblia, y ellos lo saben. O si no lo saben, bueno, sienten irse hacia su pueblo y caminar hacia allá. Y Dios a nosotros nos dijo, por eso dice que en la profecía donde une estos dos pueblos, dice que une los dos palos, dice, las dos varas. La vara de José que está de la mano de Efraín, José representa a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es un prototipo de nuestro Señor en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que tenía que bendecir a Manasés, que era el mayor? ¿Se acuerdan cuando pasamos esa profecía? ¿Y bendijo a quién? Al menor. ¿Y se acuerdan que José le dice, no, papá, espera un poquito, te estás equivocando? ¿Se acuerdan que lo leímos ahí? Como que se le espanta un poquito José al papá, a Jacob. Entonces, y en Jacob le dice, no, si yo sé a quién tengo que bendecir, al más chico. ¿Y cuál era la profecía para Israel? Que en él iba a bendecir naciones. A Israel nunca lo ha usado con las naciones, pero la iglesia sí. Nosotros estamos en todas las naciones del mundo. La iglesia, Efraín, está siendo usado en todas las naciones del mundo. Entonces, si usted se da cuenta, este palo, estos dos palitos, los va a unir Dios el día de mañana y vamos a hacer un solo pueblo. ¿Se acuerda que hemos pasado esa profecía también? No van a existir dos pueblos. Ayúdenos al Señor. Bueno, pero no vaya a ir por esos temas, hermano, porque si no, no voy a pasar lo que tengo que pasar. Quiero que me ayuden y que vayamos analizando el libro de Amos. ¿Quién lo tiene? Amén. 14 y 15. Libro de Amos. El Amén. capítulo 9, 14 y 15. 9, 14, 15. 9, 14 y 15. Ya, dije que voy a decir una pura sola vez, así que atento, ¿ya? No se olviden que hoy día, Amén. nosotros los días martes nos venimos a un culto de administración, venimos a un culto de aprender, de estudio. ¿Amén? Cuando usted va a aprender al colegio, usted va a conversar con el compañero al lado. Yo no quiero que se ponga a contarle chistes a nadie en estos cultos, porque necesitamos que aprenda, porque usted es el discípulo que tiene que ir a discipular y a enseñarle a otros después. ¿Cuántos dicen amén? Ya, por eso una sola vez nomás. Ya. Amén. Mire, disculpe, porque de repente le voy a decir a usted por allá que lo veo con una Biblia en la mano, porque todos tienen que venir con Biblia. ¿Ah? Nosotros somos cristianos, usamos Biblia. Entonces, cuando usted está con su Biblia, yo le voy a decir, hermanito, usted lea. Y usted lee. ¿Cuántos dicen amén? Ya, estamos todos metidos en el tema. Amén. Diga nomás. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, Aleluya. y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, Amén. y nunca más serán arrancados de Amén. su tierra que yo les di, Amén. ha dicho Jehová, Dios tuyo. Amén. Qué linda profecía, hermano. La puede ir leyendo usted también ahí, si quiere, los versículos 14 y 15. Dice, traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Ellos estuvieron cautivos 2000 años que estuvieron desaparecidos, esparcidos por todo el mundo. Pero Dios ahí en Amos, fíjese que este es otro profeta, Dios ahí en Amos nos avisa de que iba a volver el pueblo de Israel y lo iba a volver a levantar y lo iba a volver a hacer nación. Le iba a volver a dar sus cultivos. Y escúcheme, mire qué lindo lo que dice, porque en las profecías que vamos a pasar más adelante, usted se va a dar cuenta de algo. Por eso es importante entender estas palabras mágicas. Y dice el Señor aquí, le dice al pueblo de Israel, te voy a volver a traer del cautiverio a mi pueblo de Israel y edificarán ellos ciudades asoladas y las habitarán. Ellos van a plantar viñas, beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más, ¿qué dice? Serán arrancados. Eso es mágico. Hoy día, hermanos, yo les voy a mostrar profecías bíblicas, no hoy día, pero se están uniendo las naciones que dice la Biblia que se van a unir y van a arremeter contra Israel. Pero eso, ellos cuando vayan encima, porque hoy día el armamento bélico que se está colocando en las naciones, en el Medio Oriente, hermano, el otro día yo leí un documento en donde decían que el 10% del gasto de estas naciones que han gastado para proveerse de armamento bélico, el 10% de ellos acabaría con el hambre en el mundo entero, hermano.
Imagínese usted. Entonces, es una cuestión que se han armado hasta los dientes. Porque hoy día ya no compran tanques, por hermano, ni andan comprando escopetas, ni metralletas, ni una cosa esa. Hoy día, hermano, todo es cibernético y todo es nuclear. Todo es pantalla y con botones. Entonces, imagínense que decía un cientista el otro día, hay 3 botones que apretan y se acabó la Tierra. 3 botones. Uno Rusia, uno Estados Unidos, no me acuerdo si era Japón o China. Y se acabó el planeta, se terminó. ¿Y qué dice Isaías 24, versículo 1? Jehová vaciará la tierra. No queda nada. Ayúdenos el Señor. Salgamos antes de que pase todo eso, hermanitos lindos. Después de Amos veníamos con Isaías 43, 5. ¿Quién la tiene? Ya, el micrófono para mi hermana Anita. Isaías 43, 5. Dice, no temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Amén. Si ustedes se fijan ahí también está hablando a través del profeta Isaías que va a volver a recoger al pueblo de Israel, lo va a volver a hacer de él. Ahora, 43:5 dijimos, ¿cierto? No tengas miedo, le dice, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación. Estábamos hablando de qué estamos hablando recién. ¿Qué es lo que le comprueban a los judíos? El gen judío, se lo estudian. Oiga, y nunca se pierde eso. Eso es una identidad, es un código genético. ¿Se acuerda que qué somos nosotros antes de venir a este mundo? Una semilla, dice la Biblia, una buena semilla, dice. ¿Y qué es lo que es una semillita? Dígalo, una información genética de gen. Amén. No se olvide de eso nunca. Por eso Dios dice que a nosotros nos conoce desde antes que entremos al vientre de la mamita. Porque antes éramos la información, Dios sabía quiénes éramos. Yo si pongo un porotito aquí, yo siempre pongo el ejemplo, si pesco una semillita de poroto aquí, yo me imagino la planta si la planto, pues, si lo siembro. Me la imagino porque conozco la información genética que trae. Conozco la planta. Así nos conoce Dios desde antes que entremos al vientre de nuestras mamitas, hermanos. Como buena semilla, dice Mateo capítulo 13. Entonces decíamos el 5 que le dice Dios al pueblo suyo, porque no temas, dice, porque yo estoy contigo. Del oriente te voy a traeré tu generación. Y del occidente, ¿qué le dice? Te recogeré. O sea, se conserva el gen. El gen que hay en el oriente, ese gen genuino del año 1948, donde volvieron todos los judíos ahí, ¿se fija? Ese gen se plantó en esa tierra. Por eso esto no es, hermano, o sea, aquí está establecido todo, está establecido un diseño geográfico. No es que Dios se le iba a ocurrir juntar los judíos en cualquier parte nomás. No, el Señor dice, el gen lo tengo en el oriente, y ahí va a volver el gen, lo voy a volver a traer ahí, al oriente. ¿Ya dónde está Israel hoy día? En el oriente. Ahí está el gen que Dios bendijo a nosotros para bendecir toda la tierra. De allí tenía que salir el gen hombre para nosotros en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios. ¿Y qué tenía que ser para nosotros? El Hijo del Hombre, el fruto para nosotros de hombre, para la salvación de nuestras vidas, para ir Él al madero de la cruz como hombre. Él fue como hombre a morir al madero de la cruz, siendo el Hijo de Dios, pero Él fue como hombre, como gen hombre, como un hombre cualquiera de nosotros. Y dice la Biblia que fue contado hasta como un maldito, dice, porque los malditos los crucificaban en esos años, dice la palabra del Señor. Seguimos. Vamos entonces a Jeremías 16, 14 y 15. Nos quedan 15 minutitos. Jeremías, capítulo 16, 14 y 15. No obstante, he aquí vienen día, dice Jehová, en que no se dirá más, que vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Aleluya. Mire qué lindo, hermano, si está puesto en toda la Biblia esto. ¿Cómo nos avisa Dios de lo que iba a empezar a pasar con esta gente?
Nosotros somos gentiles, somos del pueblo gentil, nosotros no tenemos el gen judío. No. A nosotros nos hacen ese chequeo y nos van a mandar para el occidente nomás. Porque no somos del gen judío, por hermano. Pero a ellos les hacen el chequeo y tienen el gen judío y Dios los está volviendo a juntar. Tal como nos dijo recién, ¿cierto? Que desde el oriente este gen se iba a empezar nuevamente a producir y del occidente iba a comenzar a traer todo el tipo de gente y los iba a volver a juntar. Y ahora aquí nos dice el Señor en Jeremías, es que es lindo, hermano, es que es lindo, usted lo puede ver ahí el versículo 14 y 15, dice, no obstante, aquí vienen días, dice Jehová. ¿Cuántos creen que esos días llegaron ahora? Es que llegaron, por hermano, si eso nunca había pasado. Entonces, ¿cómo el que teniendo la vista, dice la Biblia, no es peor ciego que el que teniendo la vista no quiera ver estas cosas? Yo le acabo de mostrar unas poquitas noticias, poquitas, le podría haber traído 100 noticias más, de diferentes diarios. Pero tratamos de bajar lo último de lo que está sucediendo ahora y lo que está pasando con el pueblo judío. Es que se están volviendo por millares, por hermano. Imagínense que en estos últimos años han aumentado como 10 millones de personas el pueblo de Israel. Y empezaron con 860.000 personas, un poco más que el Estadio Nacional. El Estadio Nacional hace 50.000 personas. ¿70.000? 60.000. Mire, no alcanzaba a llenar 2 estadios, 1 estadio y medio, más o menos. Y hoy día tienen, oiga, para hacerse no sé cuántos estadios con la cantidad de gente que hay allá. Llega un país chiquitito, por hermano. Como la tercera parte de Chile, o más chico a lo mejor. Ayúdenos al Señor. Vamos a basar unas profecías del ensanchamiento de la tienda de Israel, hermano, que nos profetiza Dios a través de la Biblia. Y en los minutos más increíbles, cuando usted iba a pensar que Israel iba a desaparecer del planeta, Israel creció. Ahí se ve de verdad, hermano. Es que esos son milagros. Pero es que esos son milagros, hermano, que un cristiano no puede dejar de ver. Por eso yo siempre digo a la gente, nuestra religión es judío-cristiana. Nosotros creemos en puros judíos. Jesús, ¿de dónde venía? Judío. Papá judío. Gen judío de los tátaras y tátaras y todos los tátaras para atrás eran todos judíos. Entonces, si alguien dice que cree en Jesucristo, creen en lo que es el pueblo judío, pues, hermano, en sus profecías. Nosotros creemos en Isaías, en Jeremías, en todos estos profetas antiguos, pues, hermano. Ayúdenos al Señor. Y dice allí entonces, no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir, ¿a quién? A los hijos de Israel. Aleluya. De la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. O sea, ¿a dónde fundó Dios su gen? En la tierra del norte, en el oriente, ahí está. Mire, yo podía haber traído, tengo un globo donde yo estudio, cuando hago estos estudios me voy ubicando ahí. Para traerlo, voy a poner una cosita aquí y ahí lo vamos a ir mostrando. Y usted va a ver que está en la parte norte del planeta todo esto. Tal como está en la profecía bíblica. Sí, es que de eso se trata. Es que Dios, hermano, esto no es, hermano, que nos pasemos la vida nosotros, que mirándonos cómo nos vestimos, cómo hablamos, si somos tradicional, si somos modernos, si, no sé, si decimos gloria a Dios, aleluya, o decimos de esto, decimos de lo otro. Es que, hermano, Dios está esperando qué decisiones vamos a tomar nosotros, porque nos vamos. Y aquí hay un solo plan. Vino el Hijo de Dios a la tierra a morir en el madero de la cruz para que nosotros, dice Juan 3, ¿cuánto es? 3:16. ¿Ah? De tal manera, ¿ese hermanito? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino Jesús, lo mandó el Creador. Y esa es nuestra visión. Creer en Jesucristo, en el Hijo de Dios que murió en el madero de la cruz y nos dio una gotita de sangre por nosotros. Se vertió su cuerpo. Fue un charco de sangre, hermano, ahí que había en el suelo. Se vació su cuerpo. Nosotros tenemos aproximadamente como 7 litros de sangre en el cuerpo, dice. ¿Sí? Más o menos por ahí. No es una gotita, por hermano. Es mucho más que una gotita, hermano. Es un cuerpo vaciado por nosotros.
por amor a nosotros, ayúdanos al Señor. Ese es el plan de Dios. Vamos a otra cita bíblica. Vemos ahí entonces en Jeremías, en el capítulo 16, hermano, 14 y 15, que Dios también nos está avisando a través del profeta Jeremías que iba a hacer volver al pueblo de Israel entonces a su tierra, que ese gen iba a volver. Si no, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado. Estaban en diferentes países del mundo y los voy a volver a traer a su tierra, dice, la cual di ¿a quién? A sus padres. La palabra padre significa genitores. Por eso a veces la Biblia habla, dice, y el padre Abraham dice padre Jacob o padre Isaac, ¿cierto? Y nombra a alguien cristiano, nombra a algún hijo de Dios y se lo da por padre, no como nosotros que le decimos abuelo. En la Biblia no existe el abuelo. Los abuelos es un tema de organización de nosotros, los primos y toda esa cosa, una organización, digamos, terrenal de nosotros. Pero proféticamente aquí existen padres e hijos y nada más. El genitor y el fruto, nada más. Entonces la Biblia cuando habla, sobre eso usted si pone un abuelo, por decir, pone a Abraham, que era abuelo de alguien, le pone el padre a Abraham. No le pone quién es el abuelo, porque para Dios, para el gen que Dios hizo, no existe el abuelo. Existe solamente el genitor, que es la palabra padre, y el hijo, que significa fruto. ¿Se acuerda de eso? Ya, vamos entonces ahora a Ezequiel 36. Ezequiel 36. Versículo 7. ¿Quién tiene esa palabra? Ya, mi hermanita Lina lo lee. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor. Amén. Yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Ezequiel 37, 7, ¿cierto? 36. Perdón, 36, 7 quiero decir. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Sí, ese. Está bien, hija. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor. Yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor de Israel, ¿qué dice? Han de llevar su afrenta. O sea, quiere decir, en el próximo martes, hermano, vamos a pasar el mover de Israel, vamos a empezar a meternos ahí. Porque conforme a lo que esté pasando con Israel, es la aguja del reloj que comienza a correr hacia arriba, por hermano, y salimos de aquí. A las 12 en punto nos sacan de aquí. Ahora el reloj, los científicos del Apocalipsis, los científicos, que ellos son científicos, tienen puesto ese reloj 3 minutos para las 12. O sea, ellos le dan 3 minutos de vida al planeta, conforme a todos los peligros que ellos ven. Hace como unos 8 años atrás, estuvo también a 3 minutos y lo bajaron a 5 minutos. Se mantuvo en 5 minutos por varios años y hoy volvió a subir a 3 minutos. Y está peligrosísimo que yo he leído un poquitito sobre el tema y están, oiga, por achicar más los minutos. Entonces, ¿y qué le dice Dios a Daniel? ¿Por qué hablo de los científicos? ¿Por qué hablo de ese reloj? ¿Qué le dice Dios a Daniel? Daniel, la ciencia aumentará. O sea, ellos están autorizados por Dios para ir mirando todas estas cosas y las pesando. ¿Se fija? Entonces, no es, hermanito, que ellos se manden solo y hagan lo que quieran. Decía entonces el Espíritu de Dios por mi hermanita Lina en Ezequiel 36, 7, así ha dicho Jehová el Señor, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano, jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. O sea, aquí Israel comienza a nacer y comienza un enfrentamiento también. Vamos a empezar a pasar sobre esas profecías. No me voy a ir para ese lado hoy día. Pero el próximo martes, hermano, vamos a ver que todo lo que se está diciendo hoy día, yo le voy a mostrar fotografías ahí de presidentes, líderes, que hoy día, hermano, están maquinando el movimiento de Israel, están diciendo las mismas palabras y están haciendo las mismas cosas que Dios tiene establecidas a través de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo puede ser tan coincidente que todo lo que está pasando y todo lo que están diciendo, todo lo que está sucediendo, esté dicho, hermano, desde hace miles de años atrás? Es una cosa increíble. De verdad que es increíble. El pueblo de Israel tenía que volver a ser nación. El pueblo de Israel tenía que volver a fluir, tenía que volver a salir. Yo siempre he dicho algo, he dicho de que
para nosotros, cuando nació el pueblo de Israel, la iglesia tiene que vivir con otra mentalidad. Tiene que cambiar de mentalidad. No podemos seguir predicando como seguíamos predicando. Y la orden la tenemos aquí, hermano. Yo les dije que yo les iba a decir. En Isaías, vaya a Isaías 44. Vaya a Isaías 44. En Isaías 44. Yo creo que vaya ahí a Isaías 44. Aleluya. En Isaías 44, escúcheme bien. ¿A quién se le dio la orden de predicar el Evangelio? ¿Al pueblo de Israel o a nosotros? A nosotros se nos dio la orden. Se nos dio la orden de predicar el Evangelio, por cuanto ellos no recibieron, dice la Biblia, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús llora, se entristece y dice: Jerusalén, Jerusalén, no conociste el día de tu visitación, dice. Entonces ahí es cuando Dios manda a invitar a aquellos que no teníamos nada, por hermano. Tráeme todo eso. El libro de Isaías dice que éramos llaga podrida, dice. Entonces dice: tráeme a todos aquellos pobres, ciegos y desnudos. Ahí estaba yo, por hermano, ahí estaba usted. Entonces nos invitaron a nosotros a esta salvación que los judíos no la vieron, no reconocieron a Cristo. Entonces la orden ahora de hablar y de rema, de revelación de Dios, la tiene la iglesia. Por eso es que el pueblo judío le cuesta ver. El pueblo judío ve muy bien su tema profético de leyes. Ellos lo ven muy bien y ellos están muy claros con su situación, pero no conocieron a su Salvador. Entonces, como no lo conocieron y les fue revelado a aquellos que invitó Dios a su mesa, y fuimos nosotros, entonces ahora nosotros somos los responsables. ¿Me está entendiendo? Por eso cuando me encontré con este versículo, el Espíritu Santo me lo da, dije: Señor, este lo leo yo. 44, 7 y 8, mire lo que dice ahí. Hace la pregunta Dios ahora: ¿y quién proclamará lo venidero? Míreme para acá, antes que sigamos. ¿Quién proclamará lo venidero? ¿Se acuerda que en las profecías que hemos estudiado aquí siempre estudiamos que todo lo que es historia en la Biblia, ¿qué es lo que es para nosotros? Dígalo fuerte, pues. ¿Qué es lo que es? Todavía no se escucha una sola voz. ¿Qué es lo que es para nosotros? Eso, pues hermano, que la gente que nos está viendo por televisión, que nos están escuchando por radio, que sepa que venimos a los temas, a los estudios. Amén. Todo lo que es historia en la Biblia, que tenga miles de años, para nosotros es futuro. Nos vamos a encontrar con eso más adelante. Entonces Dios hace una pregunta aquí. A ver si usted se identifica con esto. 7 dice: ¿quién va a proclamar lo venidero? Lo que se viene. ¿Quién debería proclamarlo entonces? La iglesia. Porque a nosotros se nos está dando el rema. A nosotros se nos está dando la revelación. ¿Se fija? A nosotros nos es dado conocer los secretos de Dios. A la iglesia se los reveló. Entonces, ¿quién va a proclamar lo venidero? ¿Quién? ¿Quién va a hablar de lo que viene? O sea, nosotros tenemos que hablar de lo que viene. Y para hablar de lo que viene, ¿qué debemos conocer? La historia. Si no nos introducimos en la historia, no vamos a conocer el futuro. ¿De qué futuro vamos a hablar? Le vamos a hablar: oye, no te pongas yarro, sácate el pantalón, como empiezan algunos. Que píntatelo, no sé, no te pintís la uña, dicen. Yo no me meto con esas cosas, hermano. Yo enseño valores, conceptos, principios. Cuando Dios habla de santidad, me dicen: pastor, hay que hablar de santidad. Yo les digo: es de lo que más hablo. Porque santidad significa ser único. Ser santo porque yo soy santo. O lo voy a decir a Dios: Señor, ¿te pintáis la uña tú? Señor, ¿te ponéis pantalones? No me meto en esas cosas, hermano. Pero sí, Dios dice en su palabra que debemos ser íntegros. Amén. Íntegros, pudorosos. Habla de esas cosas. Puros. Esos son valores. Esos son principios. ¿Se acuerdan lo que decíamos? ¿Por qué le llamamos valores a las cosas? Porque tienen un costo. Y los valores no los da Dios. Los valores los adquiere usted con sus costumbres.
Los valores no es algo que cae del cielo. Por eso se llaman valores. Yo tengo mis valores, yo sé quién soy. ¿Se fija? Y aunque nadie me vea, yo decía cuando era gentil, yo decía, aunque nadie me vea, yo no voy a cambiar, porque yo sé quién soy. Son mis valores. Entonces, es algo que me ha costado a mí ser así. Eso se llama valor. No, yo tengo mis valores, dice alguien. ¿Se fija? Entonces no tiene que otro venir a valorizarlo. Pero hay algunos que dicen, yo tengo mis valores y a la vuelta de la esquina, como no los ve nadie, no los escucha nadie, cambian. No, ese no tiene valores. Menos va a conservar los valores de Dios, po. Puede conservar modas, tradicionalismos, modernismo, lo que se quiera. Pero los valores de Dios se conservan cuando uno logra asumir sus valores. Ya, nos fuimos con ese réclame para un lado, pero vamos a irnos al tiro al tema. Ya. Dice, ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. Oiga, que me encanta esto, hermano. ¿Sabe Dios la única manera para poner en orden? Mire, ¿quién es uno? Yo le decía, Señor, pero ¿quién es uno para ir a poner en orden delante de ti las cosas? Pero resulta que si yo no abro la boca, Dios no puede hacer nada, porque yo tengo que avisar, tengo que hablar, tengo que preparar. Dice, la Biblia dice que somos reparadores de portillos, restauradores de calzadas, dice. Si yo no me dedico a eso, ¿qué va a hacer Dios? La Biblia habla de distintos pecados, dice, el pecado dice, ¿cómo es que dice? Hay un pecado consciente y hay un pecado inconsciente. Entonces, oiga, tengo que ayudar, porque si yo fui tan pecador, tengo que ayudar a otro a crearle una conciencia. Entonces, ¿quién va a preparar esto? ¿Quién le va a decir a Dios, Señor, yo? ¿Ah? Porque hay gente, hermano, que llega a las iglesias cuando hay este tipo de clases, llegan a puro dormir nomás. Eso me encanta. ¿Ah? Ayúdenos el Señor, pues, hermanito. Porque esto es edificante, esto te edifica. Tú cuando estás en problema o cuando el enemigo quiere decirte, no hay más a la iglesia, el Espíritu Santo va a trabajar con lo que ha sembrado en tu corazón. Y te va a decir el Espíritu Santo, acuérdate que ya queda poquito tiempo. El pueblo de Israel ya está volviendo toda su tierra. Gracias a que viniste a un estudio. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo? ¿No te acordáis que danzaste, ni que lloraste, ni ninguna cosa de esa? Lo pasaste bien en el culto de ministración, lindo. Pero de eso no te acordáis en las pruebas. En las pruebas nos acordamos de las cosas que Dios ha sembrado en la vida nuestra. ¿Cuánto dice el amén? Y escúcheme, dice, ¿quién lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? ¿Cómo hago yo desde que establecí qué? Eso me encargo, o sea, eso me encanta. Desde que establecí el pueblo antiguo, dice. O sea, estas cosas están hechas, hermano, desde que Dios ha establecido las cosas. Por eso que a veces nosotros decimos, podemos hablar del rapto de la iglesia en Génesis, y está en Génesis. Podemos hablar de la pasión de Jesús, también en Génesis, en Apocalipsis, en los libros del Nuevo Testamento, en las profecías bíblicas. Porque la palabra de Dios es una sola. Amén. Y dice el Señor, ¿cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Ahora dice el Señor, anúncienles lo que viene. Nos está diciendo a nosotros. Y lo que está por venir. Oiga, por eso es importante que estudiemos las profecías bíblicas. ¿Cómo vamos a captar qué es lo que viene ahora si no estudiamos, si no analizamos, si no escudriñamos? Escudriñar las Escrituras. La Biblia no dice leer la Biblia, dice escudriñar la Biblia, dice. Escudriñar las Escrituras, investigarlas, dedicarse al tema, por hermano. Conversar con Dios, orar y leer historiadores. Yo me pongo a leer de todo, hermano. A veces leo gente que ni creen ni en Dios, hermano. Pero como leen de historia ellos y le achuntan en su historia, me interesa. Y yo digo, mire, estos cabritos, aunque no son ni cristianos, están diciendo todo lo que dice las Sagradas Escrituras. Y disfruto de esas cosas, por hermano.
porque investigamos, no, hay que ocuparse de la situación. Entonces, por eso Dios pregunta, dice, ¿y ahora quién? ¿Quién va a ir a decirle a la gente lo que viene? ¿Quién le va a declarar a la gente las cosas que están pasando conforme como yo las he hecho? Entonces nosotros tenemos que decirle aquí, Señor, aquí. Pero no le vamos a ir... Oiga, no vamos a salir allá afuera a decir a la gente, arrepiéntete, conviértete porque Cristo viene. Y la gente le va a decir, oye, hace 2000 años que me vienen diciendo lo mismo. Entonces usted le va a decir, a él, espérate un poquito, pero yo te voy a explicar algo. Mira, ¿sabes tú que si tú te informas en las noticias, el pueblo de Israel está volviendo a su nación? Y las Sagradas Escrituras dicen en el libro de Amos, el libro de Ezequiel, el libro de Isaías, de Jeremías. De ahí le nombra a usted todas las citas bíblicas que estudiamos aquí. Le dice, si quieres tú las leímos y si quieres repasamos algunas noticias. ¿Te das cuenta que esto está pasando hoy día y antes no pasaba? Entonces arrepiéntete y conviértete por una razón, porque las cosas están cambiando. Y nosotros le estamos avisando a la gente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor o están enojados, hermanito? Anúncienles lo que está por venir, nos dice el Señor a nosotros. Ahora, ¿por qué leí el 8? Porque este anuncio, hermanos, es un anuncio que nos trae problemas. Es un anuncio que nosotros debemos llevar y que no va a ser fácil para la iglesia. Dice, no tengan miedo, le dice. O sea, nos llama a anunciar, pero inmediatamente nos alienta y nos dice, no tengan miedo. Amén. No se amedrenten. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? ¿Se fija? ¿Acaso no hemos ido comprendiendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis las profecías bíblicas? ¿No te lo he hecho saber yo? Entonces, ¿de qué tenéis miedo? Si las cosas que yo te he revelado a través de la palabra es porque así va a ser, así va a pasar. Vamos a analizar varias profecías bíblicas después a través de estos martes que nos quedan hasta que comencemos con el discipulado, hermano. Y usted se va a enterar de muchas cosas que están pasando hoy día y que esta cosa ya no queda. Es que no queda nada. Mire, yo escucho un siervo que escucho sus predicaciones. Yo no me he atrevido nunca a decir algo, pero pienso muy parecido a él. Pero él soltó una palabra y se ha hecho muy popular, hermano, con su palabra. Porque es muy serio él. Él no le está echando más de 10 años al pueblo cristiano aquí en la tierra. Oiga, más de 10 años. ¿Se acuerda cuando pasamos la edad de Jesús? Los 120 años. ¿Ah? ¿Estamos en la que más? ¿Estamos en la que más? Yo no sé. Yo no puedo decir 10 años. A mí Dios no me ha dicho que quedan 10 años, pues, hermano. Pero yo ando muy cerca. Porque las cosas están enfilándose, están amarrándose. Yo no sé si 15 o 20, pero esta es la última generación. Eso es lo que tiene que saber la iglesia. Se acabó, se terminó. No hay más. No hay más. No hay más. La que vea reverdecer la higuera, dice. ¿Cuándo reverdeció la higuera? El año 1948. Esa generación no pasará. ¿Claro? Así que, oiga, si usted piensa que va a formar no sé cuántas generaciones más de hijos, nietos, tataranietos, yo al contrario, yo a veces converso con mis hijos, les digo, amárrense bien del Señor, sobre todo porque tienen niños chicos. La Biblia nos dice en los libros del Nuevo Testamento, orad por las que crían aquellos días. Orad por las que crían aquellos días, dice. ¿Por qué? Orad por los niños, por las que crían, los chiquititos. Oiga, todo esto que se nos está viniendo encima, imagínense ahora la forma de vida que está adoptando el género humano. La palabra dice que va a haber como un espíritu de bestia. Isaías dice que nuestras casas estarán cerradas, enrejadas, dice. ¿Acaso no está pasando eso hoy día? ¿No estamos con casas llenas de rejas hoy día? Vamos a pasar esas profecías también. Y así estamos viviendo, por hermano. Ayúdenos el Señor. Terminamos al tiro. No temáis, no se amedrenten. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis... ¿Somos testigos de Dios o no somos testigos de Dios? Nosotros sí que somos testigos de Dios, por hermano. A nosotros deberían decirnos testigos de Jehová porque de verdad que somos testigos de Jehová, por hermano.
De verdad que sabemos lo que viene, lo que hay y lo que Dios nos ha dicho, por hermanitos lindos. Pero nuestra obligación es poner en alerta a la gente, a la iglesia, a los cristianos. La palabra dice despiértate. No dice que Dios nos va a despertar, dice despiértate, tú solo despiértate. Toma conciencia significa eso. Toma conciencia de lo que significa ser cristiano hoy día. Estamos a punto de irnos. Y a lo mejor porque te farreaste unos meses fuera del evangelio, te quedaste. Y te quedaste porque quisiste, conocías, sabías la verdad. Pero quisiste quedarte. ¿Cuántos dicen amén? Y dice entonces, no temáis, no os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios, ¿qué dice? Sino yo. No hay fuerte ni conozco a ninguno. Entonces por eso nos dice que no tengamos miedo, porque las cosas se vienen. Vamos a pasar profecías recomplicadas, hermano, terroríficas. Pero ¿a quién le vamos a tener miedo si Dios está con nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Gracias le damos al Señor. Póngase en pie.